Buen día. Ya vamos a empezar con el segundo módulo del curso de proyectos de inversión turística. Em, Antes de empezar formalmente la presentación, me gustaría mencionar dos temas relacionados con la logística del curso, ¿no? Eh, durante la reunión y la sesión pasada nos comentaban que hubo algunos participantes que estaban intentando entrar al grupo de WhatsApp y por ende a la sesión. Comentarles que el personal encargado de validar la participación en el curso es Sectur, el personal de la Dirección General de Inversión Turística, particularmente el maestro Jaime Roldán. Él es el que lleva a cabo todo el proceso de inscripción. Eh, por si sigue habiendo algunas personas que están pendientes de poder entrar al grupo de WhatsApp, les pido de la manera más atenta contactarse con él para validar este tema, ¿no? De igual forma, en la sesión anterior nos comentaban que algunas personas tuvieron problemas para acceder a la plataforma, para consultar los recursos y el material complementario. Digo, es una plataforma que lleva el CAF. Sí es un poco complejo el proceso de darse de alta y acceder a ello. Em, Em, para ello, generamos una guía en donde los va a llevar paso a paso para entrar al sistema. Para los que no tuvieron oportunidad de hacerlo, eh, esta guía se las vamos a compartir hoy mismo por el grupo de WhatsApp y esperamos que con eso ya no haya problemas para poder acceder al material complementario del curso, ¿no? Em, Dicho esto, vamos a empezar formalmente con el módulo 2. El módulo 2 va a estar a cargo de mi colega, el maestro Saulo Ramírez Zamora. Ya lo conocieron en la sesión pasada. Eh, Él es economista, es especialista en proyectos de inversión y ha liderado la estructuración de proyectos de inversión de muchos tipos en muchos lugares del país. Estimado Saulo, te cedo la palabra y escuchamos atentos. Buen día a todos. Gracias, Adolfo. Muy buen día a todos. Es un gusto estar con ustedes. Muy agradecido por la oportunidad, tanto del CAF como del equipo de Jaime y de la maestra Sectur, por apoyar esta iniciativa, sobre todo pensando en generar un medio de comunicación congruente, estandarizado y que todos los servidores públicos, porque ese es el objetivo, que los servidores públicos puedan tener herramientas por lo menos a nivel perfil, porque es lo que nos da este curso, este pequeño curso de capacitación, pero que podamos tener acceso a toda esta información. Ese es el esfuerzo, creo que, principal de todo este equipo de trabajo, de la Sectur, de nosotros, del CAP, que podamos tener esa biblioteca. No tomen, mi consejo sería que no lo tomen como sin tanta preocupación el poder acceder a la base de datos, porque la biblioteca que se está preparando o lo que se ha hecho para que tengan diferentes fuentes de información y sobre todo que sean accesibles, tiene mucho valor. Les recomiendo y como bien decía Adolfo, el equipo está para apoyar, se genera una guía específica para que puedan acceder a todos los documentos y sin más, damos inicio al módulo 2. Muchas gracias. Eh, Primero, quisiera darles la bienvenida en el sentido de poderles explicar un poco la logística o esta narrativa que estamos estructurando con el curso de capacitación. En la primera sesión, Adolfo fue enfático en decir, tenemos que tener conceptos claros, definiciones específicas. Tal vez pudo ser hasta un poco cansado la parte teórica de tener nuevos conceptos y muchos probablemente ya los conocían. Hoy también probablemente muchos ya conocen las metodologías de proyectos de inversión y sus ciclos de vida, pero cuando nosotros analizamos los participantes, que estamos hablando de más de 450, identificamos que es muy heterogénea la participación de los servidores públicos. Hay desde gente que tiene especialización en formalización de administración, gente financiera, gente específica a la prestación de servicios turísticos, gente de obras, gente de áreas especializadas en análisis. Entonces, tenemos una gama
muy amplia de servidores públicos y lo que queremos con estos módulos es que podamos hablar, estar en el mismo marco conceptual para que podamos ir estructurando nuestra meta en los módulos siguientes, ya con los ejemplos, ya con lo específico, ya teniendo la teoría de nuestro lado, pues va a ser poder estructurar un documento que tenga cabida tanto en una dependencia internacional como el CAF, en la PNUD, en la SECTUR, en cualquier unidad de inversiones que tenga a nivel estatal, cualquier unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, o que puedan tener cualquier elemento de cualquier proyecto, cualquier información, que tenga todos los elementos básicos, los tipos de análisis. Por ello, en este módulo 2 vamos a platicar sobre las estructuras y secuencias lógicas que le van a permitir dar madurez al proyecto. ¿Me ayudas con la siguiente slide, por favor, Alejandro? Gracias. Esto es el objetivo principal. Queremos poderle dar madurez a un proyecto con una secuencia lógica. Y esa secuencia lógica nos van a dar las mejores prácticas, la diferente teoría que hay alrededor de los proyectos de inversión. Vamos a entender por esto todos los conceptos técnicos y los procedimientos estandarizados que nos van a poder formar, nos van a poder dar la información para poder decir tengo un proyecto de inversión. Ahora bien, ¿qué vamos a buscar con este módulo? Lo que vamos a hacer, la que sigue, por favor, Alejandro. Lo que queremos es delimitar las tres etapas básicas de un proyecto de inversión pública que tienen que a piedra, tenemos que, como analistas, como especialistas, cuando hablemos de proyectos de inversión, debemos de tener siempre presente en nuestra mente, que es lo que voy a intentar en esta hora y media, tratar de dejarles esta información y que sea siempre que hablen de proyectos de inversión, piensen en esos tres conceptos y acompañado de los análisis que deben de tener. ¿Qué tipo de estudios, qué tipo de conclusiones, qué tipo de argumentos, qué parámetros, qué vamos a identificar? Porque es ahí lo que nos diferencia, y sobre todo a los servidores públicos, a los que estamos, los que hemos estado de ambos lados, en la calidad de la información, en el poder realmente argumentar, tener un juicio, poder establecer, delimitar un problema para que se pueda tener una acción alrededor y poder lograr los beneficios que nosotros queremos. Pero esto no se va a lograr sin una secuencia lógica. Esta secuencia lógica, esta secuencia de pasos es lo que vamos a trabajar hoy en el módulo 2. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Bien, voy a dedicarles unos minutos a la recapitulación de algunas teorías y definiciones que Adolfo platicó en el capítulo, tanto por los que no pudieron estar como por esta narrativa que vamos a ir llevando sobre los conceptos que sí debemos de dominar. Para posteriormente, quiero hacer una pequeña acotación conceptual, teórica, sobre el turismo y el gobierno, muy sencilla, sobre todo porque damos por hecho, cuando participamos en turismo, por cómo se definen los gobiernos, por cómo entramos al gobierno, que llegamos a las secretarías de turismo por algún evento, ya sea porque soy bueno en promoción, porque sé economía, porque tengo contacto con prestaciones de servicios turísticos o porque soy un buen administrador, pero es muy importante que sepamos que el paradigma del turismo y de los servidores públicos nos pone en un punto de especialización muy interesante porque hay que conocer tanto la parte privada como pública. Entonces, es ahí donde el servidor público debe tener un conjunto de habilidades distintas, lo que lo hace especialmente relevante. Finalmente, posterior hablaré sobre los ciclos de inversión, prácticamente lo que resta del módulo, y me enfocaré a poder delimitar, expresar de la manera más sencilla que se pueda las tres etapas que forman el ciclo de vida de un proyecto. Como lo hemos venido haciendo, terminaremos con un ejemplo práctico para poder aterrizar un poquito en palabras. Estamos tratando de estandarizar y de resumir información que tarda un par de años en poderse deglutir de manera completa, pero a petición de la gente de turismo y lo que hemos tenido como experiencia para los servidores públicos, tratar de dejar los parámetros básicos que deben de tener las ideas, el tag de referencia a cada uno de los conceptos. Empezamos con la recapitulación del bloque 1.
En este sentido, me traje la presentación del maestro Pastor y la retomo nuevamente para que recordemos lo que es la unidad productiva. Para los que no estuvieron, un resumen rápido de lo que es la unidad productiva de turismo. Es un conjunto de elementos de prestación de servicios turísticos con un recurso turístico que genera en sí turismo, que tiene que estar acotado en un contexto o en un ambiente controlado, que a su vez se alimenta de un sistema de soporte que tiene que ver con el territorio, con el desarrollo urbano, con los servicios, para poder vivir la experiencia de la prestación de servicios turísticos. Si nosotros nos damos cuenta en el esquema, podemos ver e identificar que es una suma de conjunto. Entonces, es un sistema que opera y que tiene diferentes maneras de aportar valor, pero que para poder hablar de prestaciones de servicios turísticos necesitamos forzosamente que esta unidad productiva de turismo sea consistente en todos sus lados. Si falta del lado del centro soporte, no voy a poder explotar el recurso turístico de manera correcta y la prestación de servicios no se va a poder. Podré tener el mejor recurso turístico, podré tener todos los elementos privados que puedan darlo, pero si no tengo accesibilidad, no tengo apoyo de la infraestructura pública, si no tengo los elementos de comunicación tanto administrativas y tecnológicas, no vamos a poder tener esta unidad productiva de turismo. ¿Y por qué es importante la unidad productiva de turismo? Por lo que ya nos explicó Adolfo, que son los tipos de inversión turística. ¿Qué es un proyecto de inversión turística? Adolfo lo platicaba, hay que tener en la mente que hay inversión pública turística e inversión privada turística. La diferencia es un poco evidente, tiene que ver dentro de la fuente de financiamiento y quién es el que lo planea. Hablamos de inversión pública turística cuando es el sector público, el Estado, a través de alguna de sus dependencias, de las unidades administrativas, no solo turismo. Sabemos que hay otras dependencias que ejecutan recursos, son las que intervienen dentro de esta unidad productiva de turismo donde hay alguna intervención, alguna instalación, alguna ampliación y es la fuente de financiamiento, es el planeador, es el que realiza la actividad, es el que hace la inversión. Aquí es donde nosotros nos centramos, es aquí donde está el core de la capacitación, porque nosotros como funcionarios públicos es donde debemos de desarrollar todas nuestras estrategias. Por otro lado está la inversión privada. Esta es la que vincula, es con la que ustedes están, sobre todo la parte municipal, estatal, evidentemente la federal, pero la federal tiene su propia dinámica, para podernos platicar al rato, pero eh, la parte privada se vuelve fundamental porque al ellos requerir permisos, al necesitar forzosamente un marco legal o una intervención con el municipio, con el Estado, con alguna factibilidad ambiental o legal, el privado tiene un canal de comunicación permanente con nosotros. Entonces, no podemos obviar el que todos los secretarios, todos los funcionarios de turismo debemos de tener e identificar con precisión la inversión privada. Debemos conocerlo. Debemos entender qué es ser restaurantero, qué es ser hotelero, qué es ser un proceso logístico. Debemos de tener por lo menos en la mente ese conocimiento para poder hablar el idioma con el inversionista. Tenemos que tener esa sensibilidad. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que conozcan cómo podemos diferenciar lo privado de lo público para que en cada quien en su área de actuación podamos tomar las mejores decisiones. Finalmente, hablábamos también de que de manera indirecta hay impactos que tienen impacto, elementos que son de impacto indirecto en el turismo, ¿no? Estos son los que afectan la experiencia del visitante, no forzosamente tienen que ser asociados a la prestación de turismo, a los servicios turísticos, pero que sí pueden tener un impacto en todos los elementos que forman la unidad productiva del turismo. Finalmente, con estas definiciones, queremos hablar de los proyectos de inversión turística cuando tengamos una acción, instalar, rehabilitar, modernizar, ampliar, sobre condiciones de prestación de servicios turísticos en un territorio determinado, en la unidad productiva de turismo. Pero, ¿qué los diferencia? Que vamos a hablar que tenemos un proyecto de inversión turística cuando podemos hablar de un alcance específico, de una capacidad instalada, es decir, algo que podemos medir, metros lineales, metros cúbicos de capacidad, número de asientos, número de camiones, metros lineales de cable de acceso de tirolesa, todo lo que realmente podamos aterrizar en una unidad medible,
vamos a poder decir que es parte del proyecto de inversión. Vamos a decir que es parte de es un proyecto de inversión turística cuando afecta a la unidad productiva de turismo. Y finalmente, vamos a decir que este proyecto va a tener una capacidad de afectar la experiencia del visitante. Por eso siempre volvemos a la unidad productiva de turismo. Tenemos que poder impactar en ella, en la experiencia, en esta vivencia que hoy cada vez toma más relevancia y sobre todo ha sido parte de las nuevas políticas, el poder vivir ya desde conceptos un poquito más económicos sobre la valoración que hace la gente sobre el turismo, se vuelve muy relevante. Hacia allá ha caminado la nueva teoría económica y de cómo enfrentamos el turismo, y ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero quiero que nos quedemos con esta parte de la inversión turística. Cuando hablemos de un proyecto de inversión turística, tenemos que saber que tiene que afectar la unidad productiva de turismo y que debe ser a través de un alcance, y que ese alcance, llamémoslo cualquier elemento de infraestructura que ustedes piensen, tiene que afectar la experiencia del uso. Cuando tengamos esos tres elementos, vamos a hablar de un proyecto de inversión turística. Todo lo demás, ya sabemos, puede tener un efecto indirecto, pero para nosotros, como servidores públicos, tenemos que hablar el lenguaje de manera correcta, porque eso tiene repercusiones para los documentos que hacemos. Entonces, quedémonos con eso. Alcance, unidad productiva turística y que logramos mejorar la experiencia. Quisiera ahora hacer una pequeña recapitulación en términos un poquito más teóricos, o sobre todo lo platicaba con el equipo de que aunque sabemos y trabajamos para el turismo, es muy importante saber la parte teórica, la parte numérica que nos acompaña en la importancia del turismo. Antes de hablar de los grandes datos que nos acompañan, porque es importante que conozcamos los grandes datos que acompañan al turismo, yo quisiera hacerles o quisiera platicarles hacia dónde va la teoría económica, la teoría de geografía, de desarrollo urbano, hacia dónde está yéndose el turismo, por qué se ha vuelto tan especializado, por qué es una industria de la que todo mundo habla, por qué hay tantos recursos, y no solamente en México, no solamente en los estados, sino a nivel mundial se ha vuelto algo fundamental. Esto es nuevo. Es importante que conozcamos que el turismo de grandes masas de movilidad tiene aproximadamente 60 años. Desde 1960, cuando hay esta revolución en el mercado aéreo, es cuando realmente se inicia un proceso de una nueva industria de turismo. Y esta nueva industria de turismo nació específicamente para las guías culturales y monumentales. Es decir, monumentos culturales, elementos geográficos fueron los que iniciaron este gran movimiento, el movimiento de masas. Este movimiento de masas vino a revolucionar la economía de los países. Hablemos específicamente de México, hablemos específicamente de vinculaciones como las que tenemos con España. Hace unos días, precisamente, la Fundación Juan March, con el doctor Carles Manera y la doctora, la geógrafa, todos por la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Libertad Truitiño, hablaban de que hoy los datos nos dicen que el turismo, no solamente por impacto económico, porque el impacto económico es muy relevante, prácticamente si lo vemos para México, el 9% de la economía para 2024 era turismo, sino que se ha vuelto también un fenómeno que tiene que ver con el ocio y la felicidad de las personas. Dirán, ¿esto por qué es relevante? Esto es muy, muy relevante porque se ha vuelto un nuevo concepto económico, un nuevo concepto de intervención del gobierno, donde las oportunidades han sido clarísimas a partir del siglo XXI, de los cambios que hemos tenido derivados del COVID, de las limitantes al turismo, porque esta masificación, esta capacidad de recibir tantas personas, esta movilidad de materiales, pues hizo cambios económicos. Al final nuestros territorios son finitos y nuestros recursos son finitos, pero esto generó una nueva función turística que en economía le llamamos el efecto llamada, donde las localidades, donde los elementos de precisamente de la unidad productiva de turismo que tienen el territorio,
los que son los prestadores de servicio, los que dan los servicios complementarios, pudieron y retomaron esa economía. Y ese efecto turístico que genera insumo, que genera trabajo, que genera cambios en los precios de la zona, tiene consecuencias no solamente urbanas y no solamente en la calidad de vida de las personas, tiene que ver con elementos indirectos como son tecnologías, disposición de residuos sólidos, mejoras administrativas, porque el turismo al profesionalizarse, al requerir muchos más análisis, al requerir otro tipo de estudios, generó que la especialización del turismo nos pudiera aterrizar en una escala de impacto. ¿Qué impactos? ¿A qué me refiero con esta escala de impactos? Bueno, hoy el turismo no solamente tiene efectos en la funcionalidad territorial, tiene efectos económicos, tiene efectos sociales, tiene efectos de microtejido, fija población, permite desarrollo comunitario. Cuando la presidenta, cuando la secretaria hablan de este enfoque del turismo interno a desarrollo comunitario, no solo es una concepción de las localidades alejadas o marginadas, tiene que ver con todos estos conceptos económicos que hoy acompañan el turismo. Hoy hay una economía circular que nos acompaña. Y les platico esto porque además de que es heterogéneo el grupo que estamos en el curso de capacitación, es muy importante que tengamos nosotros atrás de estos elementos de que el turismo no solamente es desarrollar una parte de prestación de servicios, o no solo es una cadenita en mi sentido de hacer una convocatoria para la feria de mi localidad o presentar o poner las letras específicas del nombre de mi municipio o simplemente apoyar con las tradiciones de mi región. El turismo hoy es una profesionalización. Hoy es un verdadero sector económico que tiene mucho estudio, que tiene mucho grado de profesionalización, muchos temas de gestión, de planificación, y hacia allá queremos llevarlos. Podríamos tener muchos cursos, pudiéramos entrar todavía mucho rato para hablar de estos elementos de impacto económico, social, microtejido y la nueva teoría que lo acompaña, pero sí quería mencionarlo porque es el preámbulo de lo que nosotros vamos a hacer. Esta profesionalización, esta manera de gestión que queremos presentarles con lo básico, con lo que dice la teoría sobre los ciclos de vida de los proyectos de inversión, es importante, tiene esta relevancia. Si no sabemos identificar una capacidad de carga, un tamaño del proyecto, no vamos a poder tener los impactos económicos o sociales que nosotros queramos. Por eso, hacía esta reflexión, al poner un par de datos sobre el caso de la importancia en la actividad económica, pero sobre todo dejarles o compartirles que hoy la visión que se tiene sobre el funcionario que tiene responsabilidades en turismo es otra, es enfocada realmente a una gestión y una planificación del más alto nivel. ¿Por qué? Por la relevancia que tiene. Hablar de 3 millones de puestos de trabajo remunerados en el país es de verdad descomunal. Imaginemos lo que representan 3 millones de personas en el país y sus familias. Cuando hablamos y tenemos los últimos datos de cuánto es el monto per cápita de gasto, hablamos de $2,700 para 2022. Estamos hablando prácticamente 45,000 pesos de gasto para un turista en México. La verdad es que son dimensiones que no se tienen, que no se palpan, pero que nos hablan de la relevancia de que el turismo se vuelve una cadena transversal donde diferentes economías participan, alojamiento, restaurantes, logística, y eso se combina con la prestación de servicios, eso hace con la sociedad, eso vive con la gente del lugar. Entonces, este efecto integrador hace que el turismo tenga mucho valor. No podemos olvidarnos de eso. Sería mi reflexión o mi conclusión más importante, porque el turismo no solamente es estructural para el PIB y para los empleos y las divisas que trae, sino tiene un efecto social que con, con los últimos años se ha identificado que es de suma importancia, ¿no? Da vida a localidades que estaban olvidadas. Ahora, hablando ya un poquito más técnico,
Ya sabemos, hablamos de la importancia, ya pudimos ver cómo ha evolucionado la teoría sobre el funcionamiento de los servidores públicos y lo que acompaña al turismo. Ahora quisiera ser un poquito obvio, pero sería importante que todos conozcamos por qué es importante la intervención del gobierno. Al final del día, como gobierno, la teoría nos dice que pues, corregimos fallas de mercado, altos costos fijos de entrada al mercado, tenemos que dar la infraestructura pública, tenemos que tener la coordinación territorial, es nuestra responsabilidad, así lo tenemos. Tenemos que cuidar las externalidades ambientales, no podemos acabar con los recursos turísticos ambientales, es un control entre limitante, eh, la actividad económica, lo que genera para el municipio o la localidad, pero también que no se acabe o en contrapeso con los daños ambientales. Entonces, la función del gobierno pues funciona como una institución que coordina, que genera controles, marcos normativos y tiene que ver también con los financiamientos, ¿no? Al final es un actor relevante, el gobierno no dejamos de ser un actor relevante y tiene que formar parte de los financiamientos, tanto en la infraestructura pública con el apoyo con el privado. Ponía en esta historia que les contaba que pongo el año de cuando se creó Fonatur, 1974. Estamos hablando de que tenemos 50 años que estamos realmente haciendo desarrollo turístico de alto impacto. Entonces no es mucho, no es mucho. 50 años en esta industria nueva, para los efectos que ha tenido en México, sobre todo, hablan de la relevancia y de la velocidad con la que se mueve. Lo pudimos ver ya con un efecto un contrafactual muy claro cuando vino la crisis del COVID, cómo se paralizó el turismo, cómo se reajustan estos agentes económicos y simplemente el que esté mejor preparado va a ser el que pueda mantenerse o, en su caso, aprovechar estas coyunturas. Por ello, el gobierno debe de tener este enfoque de política de desarrollo especializado. Debemos de entender con precisión, como entes de planeación, con un posicionamiento, con una metodología, con una ideología, pues debemos de coordinar los mayores esfuerzos para lograr tanto una gestión de crisis, es decir, el que podamos llevar a cabo, reaccionar rápido ante algún movimiento económico, alguna situación o un área de oportunidad, y esta visión sea sobre todo técnicamente factible. Y para que sea técnicamente factible, pues tenemos que tener perfectamente claro qué es un proyecto de inversión. Cómo se aterriza toda esta planeación, toda esta coordinación. Cuando hablamos sobre todo con la gente de finanzas o con la gente ejecutora, nos pasa mucho de que qué es el proyecto, cuando ellos quieren hablar de proyectos de inversión, no hay funcionario público, se los digo en mi experiencia, que no tenga buenas intenciones en realidad. Siempre todos quieren sacar el mejor proyecto, todos tienen muy buenas ideas, pero me parece, o lo que hemos podido identificar, entre perfiles, entre experiencia, entre lo rápido que se van los gobiernos, tanto en lo municipal o en lo estatal, muchas veces esta gestión se vuelve un poquito, no es desafortunada, pero se vuelve un poquito corta de miras, en la medida de que no podamos estructurar con precisión nuestras ideas en un marco, en un conjunto de cajas, de pasos que te puedan garantizar el éxito para lograr los beneficios. ¿No? El objetivo es, ¿qué debo de hacer para lograr estos beneficios? Bueno, aquí en esta presentación les pongo un par de ideas básicas que deben de formar parte de un proyecto de inversión. Lo principal que es un proyecto de inversión, pues es un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio, pero donde comprometemos capital y esperamos beneficios futuros. Entonces, cuando hablemos de un proyecto de inversión, un proyecto en específico es, vamos a comprometer tiempo, esfuerzo, dinero, inteligencia, operación, vamos a meter, a transformar recursos y vamos a estar esperando beneficios futuros. Eso es la cadena que debemos de entender cuando hablemos de un proyecto. Ah, bueno, ¿cómo profesionalizamos eso? Bueno, los pasos nos tienen que llevar que para que yo pueda proponer esto, debo de acompañarme de factibilidades, de estudios, de análisis, que tienen que recurrir principalmente en el técnico, en el financiero, en el económico, en el ambiental, por mencionar los cuatro básicos. En el módulo siguiente, con el maestro José de Jesús, vamos a entrar a detalle en estas cuatro factibilidades, pero estas cuatro factibilidades son las que van a poderle dar nacimiento al proyecto.
A partir de que tenemos esos estudios, viene el valor agregado del servidor, viene este conocimiento, esta capacidad de cocinar todos estos datos y transformarlas en un proyecto a través de una correcta gestión. ¿Qué es la correcta gestión? Es tomar buenas decisiones. No nos compliquemos, hablar de una gestión es tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones necesito cuatro cosas principalmente. Tener la información en tiempo y forma, que sea asequible, que sea relevante esa información, porque llenarnos de información que no nos sirve para la toma de decisiones también nos quita muchos temas, mucho tiempo. Tener a los stakeholders, a los jugadores, saber a quiénes son los que van a intervenir, porque no solamente puedes pensar en un proyecto y decir que eres el único, al final afectas municipios, estado, federación, sector privado, temas que tienen que ver con marcos de prestaciones de servicios municipales, que tienen que ver con vecinos. Hay un conjunto de jugadores que son fundamentales, que debe de tenerla en esta correcta gestión, debemos de tener en la cabeza para que nosotros podamos lograr los objetivos, para poder tener. Y eso finalmente se va a traducir en nuestra planificación integrada. Vamos a poder hablar de plazos. Ese es el quinto elemento, plazos, tener clara la temporalidad, porque si no tenemos clara la temporalidad, como servidores públicos, se nos va a complicar mucho el poder realizar un proyecto. ¿Cuántas historias no conocemos de proyectos de inversión donde tenemos una buena idea, pero si el proyecto tarda 2 años en materializarse y en mi municipio voy a estar 3 años, va a ser prácticamente imposible que yo lo pueda hacer, a menos que haya la gestión correcta, a menos que pueda pensarlo y acotarlo en partes. Es aquí donde esta genialidad es la que queremos desarrollar, es la que queremos que ustedes se queden o por lo menos tengan este primer llamado, quienes no hayan tenido contacto con estos conceptos, puedan tener aquí un punto de referencia. Siempre que hablemos de proyectos de inversión, tenemos que hablar de valor, tenemos que hablar de finanzas, tenemos que hablar de retorno de inversión, tenemos que hablar de beneficios generados, tenemos que hablar de planificación y tenemos que hablar de riesgo. Son las palabras que deben de acompañar un proyecto de inversión. Es toda esta información que nos va a estar acompañando. Ahora bien, ya sabemos qué es la información básica que nos debe de tener un proyecto de inversión. Ya podemos hablar de generalidades eh, que definen bueno, a un proyecto. Ahora pasemos a el ciclo de vida que acompaña este proyecto, porque uno de los temas que hablaba de la correcta gestión, de los 5 elementos para tener una buena gestión, hablaba de los tiempos. Y para hablar de los tiempos, tenemos que hablar de la maduración del proyecto de inversión. Entonces, tenemos que entender, y esto creo que es lo más relevante, esta es la slide más relevante del día de hoy, va a ser que un proyecto de inversión debe de tener 3 fases secuenciales y lógicas y que es importante respetar esta secuencia. Debe de tener una preinversión, una inversión y una operación. Me voy a enfocar ahorita en preinversión porque preinversión es donde nosotros normalmente nos encontramos, los que estamos en el área de las secretarías de vínculo, en las unidades administrativas de turismo, es donde normalmente nos encontramos en preinversión. Ahorita estaba viendo los participantes, hay gente que está de obras públicas, hay gente que está de áreas especializadas, hay gente que son ejecutoras, ellos entienden, están casados con estas partes, tanto la preinversión y la inversión. Ahorita detallaremos un poquito su participación, pero quisiera compartirles estos 3 puntos, preinversión, inversión, operación, que de verdad no los tatuemos, siempre que hablemos del ciclo de vida del proyecto, entendamos que estas 3 etapas son las que tienen que fundamentarse, las que tienen que lograrse para lograr los beneficios. Muchas veces pensamos que con la inversión, ya la puesta en marcha, los beneficios se van a materializar o se van a obtener. Eso es un error. Debemos siempre tener la etapa de operación y en esta etapa de operación debe dar una etapa de evaluación. ¿Por qué? Porque si no, podemos tener casos donde generamos los beneficios en el primer momento y si no hicimos correctamente mi estudio de preinversión, donde determiné que hay una sustentabilidad o que debo de hacer ciertas reinversiones, los beneficios no se van a materializar. Y entonces todo el esfuerzo que va a tener ese proyecto en términos monetarios o en términos de tiempo, pues se van a ver perdidos y que desafortunadamente es algo que sí vemos, todos conocemos, no conocemos un empresario, yo todavía no he tenido la oportunidad de conocer un empresario que quiera abrir un negocio y que piensa que vaya a fracasar.
Nadie se abre un negocio pensando que va a fracasar. Nadie hace un proyecto de inversión pensando que va a fracasar. Y sin embargo, fracasa. Esa es la paradoja o ese es el problema que quisiera plantearles. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hay en el aprendizaje, el conocimiento que nos ayude a evitar que esos proyectos de inversión fracasen? Entro ahora un poquito a los elementos que acompañan este ciclo de vida. He venido hablando un poquito de ellos, pero quisiera hacer un poquito de recalcarlos. ¿Qué es importante en este ciclo de vida? ¿Qué debe de acompañar a la preinversión, a la inversión, a la operación? Debe de acompañarnos una secuencia lógica. Es muy importante que no nos perdamos ninguno de los pasos del ciclo de vida de los proyectos. ¿Por qué? Porque cada uno va generando la información que alimenta al otro. Si nosotros hacemos la primera etapa bien, la segunda tiene mayores probabilidades de ejecutarse con éxito. Y así sucesivamente. La secuencia lógica no es solamente teoría, en la práctica ustedes lo saben, los que han ejecutado proyectos de tanto de impacto indirecto como proyectos de desarrollos comunitarios o desarrollar experiencias, saben perfectamente que hay que llevar los pasos correctos y sobre todo no solo en la lógica del proyecto, sino tiene también que estar casada con los orígenes o fuentes de financiamiento. Nosotros no podemos salir a hacer una promoción si yo no contrato a mi prestador de servicios que va a llevar la campaña y si yo no puedo contratarlo, si yo no hago las cotizaciones, si yo no genero su proceso administrativo correspondiente dependiendo de la dependencia que me encuentre. Entonces me obliga a generar estos elementos de preinversión. No los obvien, desarrollemos esta capacidad de decir, ok, cuando hable de preinversión, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es tener los elementos de perfil, es decir, los elementos básicos de cuánto costaría a nivel global en un estudio básico. Tengo los elementos de factibilidad legal, es decir, esto donde quiero ejecutarlo, tengo propiedad, puedo demostrar que tengo la propiedad, tengo la factibilidad técnica, es decir, voy a poner en marcha unos módulos de atención turística en la parte de la Sierra Nororiental. ¿Va a poder llegar la gente? ¿Vamos a tener los elementos técnicos que lo van a permitir? Esas preguntas son los que obedecen a la secuencia lógica. Que esto da origen o le da paso a la planificación integral. Esta cadenita que vengo platicando con ustedes es la que debemos de empezar a estructurar, la que debemos tener siempre en mente, porque una vez que tengamos esto, decimos, sí se puede, sí tengo los elementos para hacerlo, pues ya me acerco a mis áreas administrativas, ya me acerco con mi secretario, ya me acerco con mi titular, ya me acerco con el presidente, ya me acerco con la secretaria y le digo, ya tengo un elemento, un proyecto de inversión turística que tiene los impactos y que demostré que tiene las facilidades para ponerse en marcha. Ya tiene una planificación integral, tarda tanto tiempo, tiene estos beneficios, corresponden a las nuevas realidades de la economía. Director, aquí está. Ok, entonces ya pasamos a la siguiente etapa, al financiamiento estratégico. Es cómo yo entro entre la diferente capa y diferentes tipos de proyectos, cómo yo hago que este proyecto tenga prioridad. Bueno, eso va a tener mucho que ver con el tipo de proyecto que hayas seleccionado, que forme parte de la identidad, de la ideología que tenga tu tomador de decisiones, que forme parte de los elementos más rentables, es decir, que mi planificación integral sí esté basada en las condiciones de maximizar beneficios, que esté haciendo o proponiendo un proyecto que tenga sentido materializar. Uno de los ejemplos que me gusta para hablar de financiamiento estratégico y planeación es que todo mundo desea que hiciéramos que todas las playas fueran como Cancún o como Las Bajas. Desafortunadamente no se puede. No podemos pensar en eso. Tenemos que tener perfectamente estandarizado, perfectamente la capacidad. Hablábamos de los alcances cuando hablábamos de la teoría en la recapitulación. Tener perfectamente claro los alcances. Porque si dimensionamos de más, si yo pongo un proyecto que cuesta 70 millones de pesos cuando mi municipio tiene 400 millones de pesos al año y el 80% se va a ir en nóminas, entonces estamos hablando de que no estoy haciendo una planeación integral estratégica, no estoy logrando un financiamiento estratégico. Entonces,
Es muy importante que tengamos esto en cuenta, que podremos tener un buen proyecto, pero tenemos que aterrizarlo al alcance correspondiente, entender nuestra realidad, tengamos ese contexto. Finalmente, pues vamos a llegar a la gestión de los resultados. La gestión de los resultados será la que nos va a permitir hablar de la visión de beneficio, ¿no? El proyecto no va a terminar con la obra, no va a terminar en su momento con la ejecución del contrato o de haber puesto en marcha el malecón. Viene una etapa que es normalmente por naturalidad, por cómo es el servicio público, porque esto lo hemos vivido de que, bueno, mi alcance es las horas que tengo disponible en mi oficina y mi chamba es que llegue a operar y ya la continuidad, pues ya alguien lo verá. ¿Por qué es así? Porque la batalla que nosotros nos enfrentamos, la hemos vivido todos los que estamos en este curso, es cómo puedo detonar ya mi proyecto, ya lo tengo en una planeación, una etapa de planeación fuerte, ya le pude conseguir financiamiento con el presidente, ya el tesorero lo aprobó, el secretario del ayuntamiento ya lo vieron bien, y nos pasamos un año tratando de hacer eso, y después la puesta en marcha pues digamos que ya no salta, ya no es parte de mis responsabilidades de reglamento interior, de mi unidad administrativa, ya esto puede pasar a un siguiente nivel y es decir, bueno, pues eso ya que lo vea a quien le voy a dar el comodato de estas instalaciones. Esa parte lo hemos platicado mucho con el equipo y lo platicamos constantemente cuando damos las capacitaciones, que ese sí es el cambio de paradigma que queremos hacer. Queremos que el ciclo de inversión, porque todo el mundo está familiarizado con la preinversión y la inversión, pero no tanto con la gestión de resultados, no tanto con la operación, no tanto con la evaluación, no tanto con la rendición de cuentas, estos elementos que garanticen la continuidad de los proyectos. Uno de los elementos básicos es, oye, cuando hablamos de operación, ya está el centro comunitario, vamos a desarrollar, vamos a poderle dar experiencia de desarrollo de restaurantes en este bloque de la comunidad en cualquier municipio, pensar en el programa de desarrollo comunitario de Puebla, que ha sido muy exitoso de experiencias, pero uno de los temas que se enfrentan es, ok, ya desarrollamos restaurantes locales, ya pudimos desarrollar a la gente que tiene su producto, ok, ¿tiene los servicios? ¿Quién va a pagar los servicios? ¿Cómo le vamos a dar mantenimiento? Ya hablamos con el municipio para el manejo de los residuos sólidos de eso, ¿qué tecnología vamos a tener para levantar la información? Todas esas preguntas sí son nuestra responsabilidad como funcionarios. Esta parte de gestión de resultados, de operación, quiero hacer hincapié, me gustaría que la tomaran como, que es la que en la vida diaria del servidor público es con la que menos contacto tenemos o la que luego no le damos tanta importancia, pero para el sector turismo, por todo lo que hemos venido platicando, porque lo que hace que el turismo sea rentable es la cantidad de trabajo y la cantidad de dinero que genera. Y eso solo se puede dar cuando podemos estabilizar un servicio. Si no podemos estabilizar un servicio, y eso va a depender de la etapa de operación, no vamos a poder lograr un impacto en un proyecto de inversión turística. De las tres etapas, hablamos ahora sí con detalle un poquito de cada una. Antes de la primera pausa, porque ya hablé un rato y de varios temas y para poder la sesión de preguntas, ¿les parece si, Gaby, empezamos antes de entrar a preinversión y demás, hacemos de una vez la parte de preguntas? Sí, está pasando preinversión. ¿Quieres que iniciemos? Sí, de una vez, cambiemos un poquito esa parte, por favor. De acuerdo. Tenemos una pregunta en el chat de Rubí Morales de Fonatur, que dice, en su experiencia, ¿cuál es el promedio de tiempo para desarrollar un proyecto de inversión turístico? Gracias, Ruby. Déjame lo caracterizo por unidad administrativa. En un municipio, en promedio, voy a hablar de un municipio tipo, de alguno de los 4 o 5 municipios más grandes por estado. Hablamos de que hay más de 2,000 municipios en el país y son muy heterogéneos. Pero cuando hablamos de un municipio estándar de los estados, en promedio tardan entre 6 y 7 meses en desarrollar algún proyecto de desarrollo comunitario. Cuando hablamos de que ya identificaron una unidad productiva que ya tienen, es decir, elementos que no creamos una nueva unidad productiva turística, tardan 7 meses en promedio.
en poder desarrollar la planeación estratégica, en poder determinar todos los alcances para poderlo ya meter a un presupuesto, a un secretario de ayuntamiento, ya poderlo presentar, ya poderlo materializar a nivel perfil con el presidente, que quede claro dónde va a estar, quién lo va a operar, quién va a intervenir, cuáles son los beneficios, más o menos 7 meses, sin contar que las facilidades se vayan a dar. Es decir, de ahí nace el que tengas una licencia de funcionamiento, de ahí nace que tengas una mía, de ahí nace que el proyecto ejecutivo esté a nivel, por lo menos, precios unitarios por si tienes que construir y tu área de obras te lo pueda ejecutar. Entonces, ya entre una puesta en marcha y el desarrollo, estamos hablando más o menos año y medio. Es más o menos lo que hemos identificado en turismo. No aplica en todos lados, porque definitivamente hay municipios que tienen ingresos propios mucho mayores. Hablemos de Tijuana, hablemos de Ciudad de México, hablemos de Guadalajara, que tienen una situación completamente distinta. Es más, los problemas no son los mismos, ¿no? Platicaba apenas con gente de la Ciudad de México, donde ahorita su problema turístico está mucho más enfocado a temas de regulación y de movimientos masivos, ¿no? Este tema de las afectaciones que están teniendo por gentrificación, por alzas en precios, por temas de las rentas, la vivienda o el desarrollo urbano, se mezclan temas muchísimo más complejos, ¿no? Entonces, y lo tienes muy focalizado, ¿no? La Cuauhtémoc, la Delegación Cuauhtémoc, la Alcaldía de Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, están llenas de Airbnb y eso ha generado cambios en los precios. Entonces, los problemas a los que se identifican son de otra naturaleza, son de otra complejidad y tienen una materialidad de tiempo mucho distinta. Pero promedio año y medio es lo que podemos observar en un municipio. En los estados hemos visto dos cosas particularmente. Están los de gran visión, que son los proyectos que trae la gobernador junto con el secretario, que tardan más o menos 2 años en materializarse, y tienen los que año a año SUPOA los registra. Entonces, estos proyectos que son relativamente constantes, certificaciones, algunos temas de imagen urbana, algunos temas permanentes de ferias o de eventos masivos, temas culturales, que son acompañamientos que tienen que hacer año con año. Eh, Hay unos mejores que otros, definitivamente, pero yo te diría que los proyectos de gran visión, 2 años se materializan en el sector para poderlos llevar ya en marcha, ¿no? El poderlos llevar ya una cartera de que alguien se acerque con el gobernador y decirle, este es el proyecto que podemos llevar. Entonces, si no, no es tan corto los proyectos. Gracias, Saulo. Si alguien tuviera alguna pregunta, les pediría por favor que levanten la mano. Gracias, Rubí, ya vi tu respuesta. Creo que de Simapan quieren preguntar, Gaby. Sí, buenos días. De manera muy Adelante. breve, en muy pocas palabras, ¿cómo describimos de forma simplificada cada una de las, todos la secuencia lógica, los 4 pasos de la secuencia, perdón, los 4 pasos que deben acompañar siempre a cada fase del ciclo de vida? Es decir, la secuencia lógica, la planificación, el financiamiento y la gestión de resultados. ¿Cómo los resumimos en, no sé, 2 o 3 palabras, palabras clave? Palabras clave para los 4 pasos. Mira, de arranque, yo te diría que no tratemos de resumirlos en el trabajo diario. Es decir, nosotros como servidores tratemos de que tengamos mucho papel de trabajo. Yo recomiendo, para los que me conocen, hay varios conocidos aquí, saben que me gusta el que hagamos análisis adicionales siempre. Eso para ti, tú como tomadora, tú como desarrolladora, tú como unidad responsable, yo te recomiendo que tengamos siempre mucho papel, mucha información, muchos datos, muchos análisis en cada una. Ahora, en específico, si queremos quedarnos con palabras claves o tags para la secuencia lógica, yo te diría, para la secuencia lógica, lo más importante es el orden cronológico de los elementos que vas a tener. Si no tienes el orden de qué es preinversión, qué es inversión y operación, no vas a poder delimitar tus alcances. Entonces,
Lo primero que tienes que saber es cuáles son los primeros estudios que tienes que hacer antes de ir y sentarte con el tesorero y pedir recursos. Antes de ir con la unidad administrativa a que solicites una licitación para poder tener un prestador de servicios que me haga una campaña publicitaria para mi feria. Antes de eso, creo que lo que tienes que tener es el orden cronológico. Si tú tienes ese orden cronológico, vas a poder tener esa secuencia. Para la planificación integral, me parece que lo fundamental son los riesgos y los recursos. ¿Por qué? Porque podemos tener el mejor proyecto, podemos tener muchísimos análisis, es más, las comunidades pueden saber que esto puede detonar mucha economía, podemos tener el producto a la vista y, oye, es que lo que le falta es inversión, lo que le falta es meterle dinero por parte del municipio, de que un privado ponga paradores o que explote esta parte. Podemos ver ese potencial con la experiencia, pero si no estimamos el tamaño, el alcance que se tiene, y eso sí es técnico, eso sí es parte de nosotros. Si no eres tú, si tu unidad es más de promoción, pero no estás familiarizado con lo técnico, es importante que te sientes en lo técnico y que vayas y podamos preguntar, ¿cuánto cuesta eso? Porque eso es lo que me va a poder sentar la base para decir, bueno, tiene sentido, lo puedo alcanzar. Y entonces yo ya traigo mi secuencia lógica, ya vi que sí se puede, entonces yo ya puedo empezar a trabajar los riesgos, puedo empezar a diseñar que sí puedo tener los beneficios. Para el financiamiento estratégico no hay más que ir a ver fuentes de financiamiento. Esta parte es, si no conozco el dinero, si no conozco cuánto dinero disponible tiene mi municipio, mi estado, o cuánto tiene programático mi secretaría estatal, pues va a ser muy difícil que puedas tener ideas, porque si no, lo que te va a pasar es que vas a tener una lista interminable de proyectos. Y para la gestión de resultados, la evaluación. Siempre he pensado que la evaluación la demeritamos mucho en la práctica porque evidentemente somos reactivos, nosotros dependemos de un jefe, hemos estado en este lado y del otro lado de que tenemos que resolver. La mitad del año me la paso planeando, ejecutando y la otra mitad ya me llegó el órgano interno de control, la auditoría del Estado o la superior de la Federación y tengo que estar integrando expedientes, ¿no? Entonces, para la gestión de resultados, evaluación, siempre tener la parte de evaluación. Y no necesitas hacer en todas estas etapas análisis tan profundos, econometría profunda, simplemente un poquito de sentarse, a hacer lápiz, a preguntar, a estructurar, a hacer un par de multiplicaciones, nos puede ayudar muchísimo. Gracias. Para la siguiente pregunta, Aarón Rubio, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aarón Rubio de Ocosocuautla de Espinosa. Eh, una pregunta. Obviamente, cuando uno habla de hacer proyectos de inversión turística, siempre necesitamos tener muchos datos para poder, pues, plantear estos. ¿Qué hacemos los directores de turismo, en este caso de economía, eh, para poder obtener datos cuando únicamente tenemos, por ejemplo, los que lanza INEGI a través de censos económicos, pero difícilmente como municipio, nosotros somos un pueblo mágico nuevo, tenemos esta información que nos dice cuántas personas están llegando, en qué están gastando el dinero cuando visitan nuestro destino? eh, Creo que complica un poco el generar un proyecto. Obviamente a nivel nacional se tienen más datos, a nivel estatal tienen más datos, pero cuando ya llega al municipio este tipo de proyectos, nos encontramos con esta deficiencia de datos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como directores para comenzar a tener estos datos y poder plantear proyectos que tengan objetivos claros? Muchísimas gracias. Aarón, qué buena pregunta. Y te agradezco porque esas son las inquietudes que queremos desarrollar y esas son las a las que nos enfrentamos. Mira, de arranque, sí, INEGI es con su cuenta satélite de turismo y Tour, creo que son fundamentales. Quienes no hayan tenido oportunidad de acercarse a estas bases de datos y más hoy, como se los he venido diciendo, el turismo hoy se mide, se identifica, se cuantifica, pues son las bases con las que podemos trabajar y son con las que tenemos. Ahora, a tu pregunta específica de cómo le hace un director con un pueblo mágico nuevo que no tiene toda la estadística, creo que aquí tenemos que hablar mucho de preinversión. En el siguiente módulo,
José, vamos a hablar de todas estas técnicas y específicamente de cómo identificamos y cómo hacemos estos parámetros. Pero sí te puedo decir que hay elementos indirectos con los que puedes trabajar eso. Definitivamente, para el tema al que tú te enfrentas de visitantes, no hay otra más que hacer aforos. Para aforar, lo que puedes hacer, lo puedes hacer a nivel de estimación, lo puedes hacer a conteo específico, lo puedes saber también de manera indirecta con el número de usuarios que reporte algún prestador de servicios, lo puedes saber con los reportes que den al municipio por ingresos. Es un poquito buscarle de dónde viene el dato para poderlo aproximar. Y otro de los temas que nosotros usamos mucho los economistas, pues es un poquito extrapolar. Desde los datos que tú tienes de INEGI y que hay municipios que son parecidos a ti, que tengan condiciones similares, podemos hacer un buen proxy, ¿no? Ahí en estas técnicas hay que tener cuidado de decir, bueno, qué tanto mis hipótesis son razonables o no. Es un poquito más técnico, pero ayuda mucho a poder aterrizar rangos de riesgo, ¿no? De error. Ahora, en el específico de lo que tú mencionas, creo que más que un dato específico es precisamente poder buscar estos rangos que te acerquen a una realidad. Porque a partir de este rango, tú vas a poder hacer tu primer análisis de preinversión. Vas a poder decir, bueno, si yo calculo con los aforos de manera indirecta, con conteos una vez a la semana, me quedo y veo la actividad y cuento cuántas personas por hora y multiplico y hago un proxy sencillísimo, sin ningún modelo, y luego haces la actividad económica, calculas cuánto dinero está ejecutando, porque eso sí puedes hacerlo, lo puedes preguntar, tú también como usuario puedes saber, y haces un cálculo grueso. Ese cálculo grueso es una primera estimación a nivel perfil. Esa duda que tú estás haciendo es exactamente lo que nosotros le llamamos en el estudio de preinversión, que ahorita pasará eso, es la factibilidad económica. Tú lo que ya mostraste es que con números un poquito gruesos puedes llegar a un número y decir, bueno, esto es lo que es toda esta actividad económica. Si esa actividad económica supones que es tu rango, tu frontera, pues tú ya puedes entonces a partir de eso proponer un alcance. Nuevamente recordemos proyecto de inversión turística, alcance, unidad productiva turística y mejorar la experiencia. Entonces tú ya puedes proponer un alcance. Número de camionetas que necesitas para transportar, un paradero, porque resulta ser que la gente ahí se te amontona y contaste que a ciertas horas del día, por la saturación de que están comprando algo dentro de este tianguis, el sol y la lluvia, necesitan tener estos servicios de un paradero tipo una CETRAM o estas condiciones que tú como funcionario sí puedes ver y sí las identificas. Ya con este primer cálculo, ya puedes decir, bueno, pues si voy a atender a 20 personas, necesito tantos metros cuadrados para poner de techo, vas con tu director de obras y le puedes decir, oye, ¿cuánto más o menos me costaría hacer esto? Oye, no tengo datos. Bueno, pues entonces nos metemos a la web y podemos investigar cuánto cuesta un paradero promedio. O podemos ver quién municipio vecino que ya conocemos que tiene experiencia lo ha hecho y cuánto ha gastado en eso. Son los acercamientos que tenemos que hacer. Va a ser mucho más enfático José en la siguiente presentación sobre eso, pero esas son las herramientas que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar cálculos a nivel perfil, le llamamos. Gracias. Ahora, por favor, Santiago Landoy, si nos apoyas abriendo tu cámara y tu micrófono. Santiago, ¿si nos escuchas? Bueno, si no, continuamos con Elena Portilla, si nos apoyas con tu pregunta, abriendo tu cámara y tu micrófono, por favor. Hola, no puedo abrir la cámara porque se me va la señal, una disculpa, pero mi pregunta va encaminada igual a lo que comentaba el anterior compañero. ¿Qué tan factible o qué tan prudente es que realicemos algunos diagnósticos, por ejemplo, en los municipios que vamos llegando, para poder llevar a cabo este tipo de fundamentación para los proyectos? ¿Se puede? ¿Es válido? ¿Hay que utilizar algún dato en específico, algún proceso en especial? ¿Cómo estás, Elena? Buen día, un gusto.
un poquito lo que le decía Aaron, sí, hay que hacerlo, hay que fundamentarlo. Creo que sobre todo nuevamente hay que determinar el alcance. Y para determinar el alcance, lo primero que tienes que tener son tus primeros estudios de factibilidad económica, le llamamos, estudios de mercado, o simplemente los parámetros que determinen tu modelo o lo que tú quieras identificar como problemática o generadora de beneficios. Por eso, cuando empezamos la plática, primero empezamos con la teoría de la unidad productiva y cómo, para decir que voy a darle un proyecto turístico o un proyecto, voy a intervenir esa unidad productiva. Y esa unidad productiva la intervengo con un alcance. Y ese alcance debe transformar la experiencia del usuario. Pero para que yo determine el alcance, por eso soy enfático en el tema del alcance, para que tú puedas decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo estoy viendo, sí necesitas hacer esos cálculos. Son fundamentales que los tengas, Elena, porque son los que te van a poder permitir presentar un proyecto que tenga pies y cabezas, por usar un lenguaje coloquial. Porque si dimensionas de más, vas a gastar dinero de más que tal vez te saca hasta de la jugada y no lo puedes licitar, no lo puedes contratar. Si eres muy restrictiva, tal vez entonces ya una inversión privada se te va a ir. No va a querer invertir porque también ellos debemos de tener el conocimiento de que el inversionista privado está corriendo riesgos y de que está queriendo generar dinero. Por eso es muy importante, cuando hablábamos de que es un proyecto, entender que un proyecto debe de tener estas etapas tanto de riesgo de capital y de beneficios futuros, porque entonces vamos a poder entender un poco lo que la inversión privada te da. Y eso no lo vamos a entender si no tenemos los elementos básicos de elementos perfil, ¿no? ¿Cuántas personas, cuánto dinero y cuánto nos costaría? Creo que son las preguntas con las que uno siempre puede empezar. Me pasa mucho, esto sí es un tema ya más de experiencia, por como lo que decide el funcionario. Al final el funcionario no deja de ser un tomador de decisiones. Pero la pregunta que normalmente me hacen es, oye, Saulo, ¿qué hago? ¿Qué es mejor? ¿La imagen urbana? Es decir, embellecer mi municipio en tal sección, en tal entrada para el Zócalo, para la entrada, o un programa de promoción, porque así puedo traer más turismo. Bueno, entonces yo lo que le decía es, evaluemos. Para evaluar, llegaremos a esa etapa en el módulo 4 o 5, pero para hacer esa comparación. Pero de arranque, para que tú puedas hacer esa comparación y contestar esa pregunta, porque si el presidente te dice, tengo dinero para uno, escoge cuál, necesitas evaluarlo. Pero para poderlo evaluar, lo debiste de caracterizar. Eso es a lo que le llamamos planeación estratégica. Y esa planeación estratégica ya vimos que tiene que ver con el alcance, tiene que ver con entender qué es lo que quiero y tiene que ver con este trabajo sensible de entre orden lógico, de primero calculo el tamaño del proyecto en términos de cuánto es la capacidad, cuánta gente va a ser. Entonces, si sé cuánta gente va a ser, ya puedo dimensionar cuánto espacio voy a usar y entonces ya ahora como sé cuánto espacio usar, ya puedo ir a preguntar cuánto cuesta ese espacio. Mucho de lo que pasa o me parece que es una práctica que es difícil en el día a día, es la realidad, es que un área de turismo no es fácil que tenga la vinculación directa con el área de obras que genere proyectos. ¿Por qué? Porque así es la administración pública, desafortunadamente. Los de obras se la pasan la mitad del año haciendo licitaciones acá, no ejecutando obra, viendo a los proveedores, viendo a los constructores, viendo licencias y viendo temas de literal de obra y de planeación muy pocas, no todas las áreas la tienen. Digo, a nivel estatal, claro que hay un área de proyectos, hay un área de desarrollo urbano, que normalmente son arquitectos que están más familiarizados con esta idea de los elementos adicionales que venimos hablando, ¿no? Yo les hablaba al principio de esta especialización y esta nueva gestión que tiene el turismo, pero que en esta profesionalización también lo hace mucho más fino porque estos análisis de los que estamos hablando, Elena, y que también preguntaban, son los que fundamentan, son los que te van a dar origen a que puedas bajar ese recurso o no, porque además no olvidemos que los secretarios o las áreas de turismo también competimos con las otras áreas, vamos contra SEDECO, vamos contra medio ambiente, vamos contra el de servicios públicos, voy contra los de bienestar, y los recursos son finitos. Entonces, está en nosotros muchas veces en poder demostrar que estos proyectos tienen pies y cabeza, y para hacer eso
es fundamental que lo hagamos, Elena. Contestando a tu pregunta, sí, sí es muy importante que los hagan. ¿No? Yo mi postura es siempre hay que hacerlos. Y te digo por qué, porque también como funcionario te va a dar elementos de justificar tus argumentos. Simplemente lo que construye son argumentos sólidos, relevantes, suficientes para poderle decir a tu jefe o a tu presidente, presidente, estas son las condiciones por las que están. Lo hemos vivido, tuve la experiencia de trabajar este año junto con Adolfo en la parte de Tamaulipas, y mucho de lo que veíamos es esta interacción de un presidente muy pujante con una secretaria de turismo que tiene que cumplir todos estos elementos, pero cómo también le dices a alguien tan pujante de, oye, esto está limitado y necesito estas condiciones y tengo. Y la única manera de hacerlo es con planeación estratégica, con preinversión, con esta pausa, déjame llamarle así, esta pausa inteligente, formal, técnica, que te dice, a ver, tengamos calma porque no lo puedo tener en un año, porque nada más la licencia de funcionamiento implica esto. Eso es municipal, eso está de nuestro lado. Pero ¿qué crees? Que voy a la SOFEMAT. Entonces la SOFEMAT requiere otro tiempo. ¿Y qué crees? Es un cárcamo de bombeo, porque quieres manejar agua. Entonces, ¿qué crees? Vamos a tener que ir a la Conagua, me lo va a tener que validar el expediente técnico. Y además, tengo que pedir un permiso de mía. Todos estos conocimientos son los que un agente de desarrollo de proyectos de inversión al nivel que quieras. O sea, aquí a lo mejor estoy un poco especializado, pero sea promoción, sea feria, sea un evento cultural, sea solamente un ecoturismo, en todos generan información. Y como lo estructuremos, como la planteemos en esta preinversión, es como nosotros vamos a irle dando salida a estos proyectos. Gracias, Saulo. Las preguntas que no puedan ser atendidas en esta primera ronda, les pedimos por favor que las hagan llegar en el chat y les haremos llegar las respuestas vía correo. La última respuesta de esta primera ronda se hizo llegar a través del chat de Daniel de Fonatur. ¿Consideras primordial realizar estudios cuantitativos y cualitativos antes de llevar a cabo los estudios financieros? Una pregunta muy técnica. Eh, lo que nos dice la teoría es primero hay que hacerlos a nivel perfil. Siempre identificamos, cuantificamos y valoramos. No, te faltó la parte de valoración. Cuantificar, cualificar y valorar, eso, digo, lo veremos más adelante en las evaluaciones, son los tres elementos que te generan ya el valor que te dan. Hay que llevarlos los tres. Lo que hace la diferencia en los proyectos de inversión, es un poquito, me estoy adelantando a José, me va a matar, pero es el grado de información, es el grado de precisión de la información, porque estamos hay nivel perfil, hay nivel prefactibilidad y hay nivel factibilidad. Hoy yo me gustaría quedarnos solo con nivel perfil, es un poco lo que hablaba con Elena y con Aaron, son estos cálculos sencillos, gruesos, sin entrar a estudios de mercado muy sofisticados, a conteos, a modelaciones Logit, Probit, no. Cálculos sencillos, gruesos, pero siempre deben de ir acompañados de los tres. No solo cuantificamos y cualificamos o identificamos, tenemos que valorar. Siempre tenemos que llegar a valorar para que podamos traducirlo a monetario, porque nuestro proyecto, si no lo podemos, ya lo cuantifiqué, bueno, pues son tantos metros lineales los que yo necesito, sí, pero si eso se transforma en una cantidad que es insostenible, pues nos encontramos entre que nuestra planeación estratégica no está siendo no está tomando elementos coyunturales que permitan su correcta realización. Y muy probablemente no es que el proyecto sea malo per se, sino que a lo mejor tu alcance no es el correcto. Entonces, por eso es muy importante también valorar. ¿Alguna más, Gaby? Ya continuamos con la presentación por logística. Ok, Adolfo, me parece que querías decir algún comentario. Digo rápido, sí, en dos módulos vamos a ver técnicas precisas para este primer nivel de análisis. O sea, sí, nuestros proyectos tienen que estar bien justificados, pero un poco como spoiler.
el indicador que más nos va a servir es llegadas de turistas. Eh, Nuestra fuente principal es Datatour. Muchas veces en Datatour no vamos a tener datos a nivel municipal, pero a nivel estatal tenemos una medición bastante precisa y vamos a aprender a cómo, a partir de datos estatales, con cierto tipo de extrapolaciones, podemos estimar una demanda de llegadas a nuestro destino, ¿no? Y con eso es una justificación bastante válida para, como bien comenta Saulo, sí determinar el alcance de un proyecto de inversión turística, que es muy importante, pero también, pues, para ayudarnos a cabildearlo y a gestionarlo para que al final del día sí se logre materializar. Entonces, eso lo vamos a ver con detenimiento en el módulo 4, pero un poco como spoiler, así es como lo hacemos, ¿no? Gracias, Adolfo. Entonces, para todos los compañeros que tengan duda de cómo vamos a estructurar cálculos a nivel perfil, esperemos un poquito para las técnicas en específico, ¿no? Déjenme continuar para la parte del bloque 3, en la parte de preinversión. Ya le hemos venido hablando, es parte de todas estas dudas que están surgiendo. Voy a volver a precisar cuál es la parte básica de la preinversión. La preinversión lo que nos tiene que llevar es a tener una decisión de inversión básica, es decir, que con números gruesos calculo beneficios, calculo costos. Y si los beneficios son mayores a los costos, quiere decir que voy por buen camino, que el proyecto tiene sentido. Ahora, para poder construir este cálculo somero, sencillito, perfil, lo correcto es llamarle perfil, necesitamos entender que hay factibilidades, prefactibilidades que debemos de tener siempre presentes en el proyecto de inversión. El proyecto de inversión no puede llamarse solo hacer promoción turística. La promoción turística no es más que una acción. Esa no es el proyecto de inversión. Ese es uno de los elementos que acompañan el proyecto de inversión, pero la promoción turística tiene que estar enfocada a poder comparar, a tener un efecto de decir, ¿por qué quiero esta promoción turística? Sé cuánto, estoy cierto de que la promoción turística tiene beneficios, o por qué lo estoy proponiendo, por qué estoy proponiendo redes sociales, o por qué diario, o por qué tradicionales, o por qué tele. Esa es la pregunta atrás, es lo que hace fino el análisis del servidor público. Y para poderlo hacer, lo primero que vas a necesitar para sacar ese criterio es hacer un estudio de prefactibilidad. ¿Cuál es tu estudio de prefactibilidad? Oye, ¿cómo puedo saber cuál tiene más impacto o no? Bueno, entonces tienes que hacerte un estudio de mercados pequeños, el que tú quieras, te metes a las redes, buscas preguntas a cualquiera de inteligencia artificial, a cualquier tema de público de Datatour, a cualquier fuente oficial del CAF, a cualquiera de la PNUD, o a cualquier ministerio de turismo que quieras, Chile, Perú son de lo mejor en Latinoamérica, y le preguntas, ¿qué es lo que está haciendo el vecino? Los que tienen mejores resultados, ¿por qué están usando esto? Y entonces vas a tener un primer análisis perfil, ¿no? Probablemente te vas a dar cuenta que el alcance que tienes en redes sociales es mucho mayor, pero a lo mejor no es tu perfil de usuario. Entonces, a lo mejor tú lo que necesitas es la tradicional, pero a lo mejor tienes un aeropuerto que es muy demandado, como el de Chetumal, que es uno de los aeropuertos más poderosos que hay en el país y no todo el mundo lo conoce, pero tiene un movimiento abismal Chetumal. Pero entonces, pues, a lo mejor ahí valdría la pena mejor poner promoción tradicional, porque me va a salir más barato, pero a lo mejor me sale estos análisis, estas comparaciones, el poder tomar y de llegar con tu jefe y decirle, yo creo que la estrategia correcta de promoción turística es esto, por las razones que tú especifiques, es lo que le vamos a llamar prefactibilidad, a tu alcance, sin entrar en grandes estudios. Yo sé que están mis amigos de Baja California, de Yucatán, de Ciudad de México, de Jalisco, de Monterrey, ellos traen proyectos muy grandes, tienen otros tipos de proyectos, pero la lógica es la misma. La diferencia es que en lugar de hacer eso, tú sí puedes, ustedes si necesitan un efecto masivo, porque lo que quieres es desarrollar un centro integral turístico, sé, Tamita, pienso, en Nayarit, tu objetivo es totalmente distinto. Y entonces tú sí necesitas un estudio de mercado. Entonces tu estudio de mercado vas a tener que contratarlo. Ah, bueno, pero eso es lo que generó es el grado, pero en esencia es lo mismo. Tuviste que tomar esta caracterización de para tomar una buena decisión.
porque las buenas decisiones están casadas con la planeación integral y la planeación integral con el financiamiento, porque si no, no vamos a poder aprovechar el dinero, no voy a tener el dinero para hacerlo. Entonces, quedémonos en esta parte de la preinversión, en estas preguntas del alcance. Siempre es, ¿qué debo de tener para darle sentido a mi proyecto, a mi alcance? Y en 4 puntos básicos, ¿no? Los he repetido varias veces. Ambiental, jurídico, económico y técnico. Ambiental, jurídico, económico y técnico. Siempre pregúntense si lo que estás proponiendo puede ser técnicamente viable. Técnicamente viable es, necesitas un proyecto ejecutivo para llevarlo a cabo, pues si es una obra de infraestructura pública, lo vas a necesitar. Entonces ahí le vas check, dices, bueno, voy a necesitar un proyecto ejecutivo. Oye, son paraderos que yo ya los hizo los hizo el año pasado el presidente, entonces ya hay un proyecto ejecutivo, ya hay un costo unitario, entonces yo ya puedo decir más o menos, ya empiezo a acotar cuánto cuesta un paradero del estilo que yo quiero. A lo mejor lo quiero con un poquito más características. Bueno, calculo, le pido a mi unidad administrativa, a mi administrador, a mi oficialía mayor, a tu área administrativa, a tu tesorero, quien tenga, oye, ¿me puedes hacer un estudio de mercado? Por favor, hazme un cuadro frío de las cotizaciones de este tipo de paradero que yo ya tenía, que ya construimos, pero con estas características. Entonces ya empiezas a ver cuánto cuesta. Esa es tu factibilidad técnica. Tu factibilidad económica es, bueno, ya me di cuenta que necesito 10 paraderos, cada paradero cuesta 200,000 pesos, entonces ando en los rangos de los 2 millones. ¿Cuál es el presupuesto tesorero? Tenemos eso, es algo irreal, es imposible, es cierto. No, no, sí está, bueno, tengo factibilidad económica, sí lo puedo hacer, entonces, bueno, ahí voy. Factibilidad legal, las calles pueden o no, las puedo tomar, puedo ejecutar el proyecto. No, pues sí, son partes, están parte del ordenamiento, lo podemos hacer. Entonces, esta situación de la factibilidad legal la tienes completa. ¿Hay una afectación ambiental? No, no la hay. Lo preguntas con tu área de medio ambiente. Entonces, con eso tienes tus 4 puntos de factibilidad básicos. Con eso ya puedes hacer una pitch. Con eso ya puedes tener información sobre tu necesidad o tu área de oportunidad y decir, oye, ya tengo elementos para decir que este proyecto es viable, pero no lo dejemos. Es muy importante que la preinversión, normalmente en la experiencia, es que nos vamos siempre por la inversión. Decimos qué proyecto es el que necesitamos. ¿Por qué? Porque alguien me lo dijo, porque es lo que siempre se ha dicho, pero no se ha analizado desde la parte de prefactibilidad. Y la parte de prefactibilidad no solo incluye la parte económica, también incluye la parte social. Hoy la parte social es fundamental. Parte de la política federal, si analizamos los sectoriales de turismo, si platicamos con los amigos de la Secretaría Federal y escuchamos el mensaje de nuestra presidenta, está muy enfocado al desarrollo turístico interno. Está aprovechando, ¿no? Una nueva gama, un nuevo empuje que tiene el turismo, que ya lo platicamos en la primera parte de la sesión, que es estos componentes de beneficio social y de tejido y de recursos humanos y de estabilización del municipio. No se puede ver nada más la parte turística como un efecto económico, porque para eso está la Secretaría de Economía. He ahí la ambigüedad o lo bello que tiene el turismo, porque tiene todos estos efectos. Y estos efectos también tienen que ser identificados, no forzosamente cuantificados y valorados, porque probablemente podamos cuantificarlos, pero valorarlos a lo mejor ya va a ser mucho más complejo y no necesitamos decir cuánto cuesta, pero sí podemos tener esos beneficios y plantearlos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar sustento a que tú puedas como servidor público, porque no olvidemos, estamos hablando de gestión de proyectos. Lo que tratamos de hacer es presentar ideas concretas. Queremos tener ideas concretas. Queremos demostrarle a mi presidente, a mi secretario, a mi director, a mi titular, que lo que estoy presentando tiene sustento económico, tiene sustento social, tiene sustento legal. Esa parte no la podemos obviar y hagámoslo en el grado que quieran. Aarón lo platicaba, oye, yo estoy entrando o soy un municipio que está recién hecho de pueblo mágico y yo no tengo todos los datos. Bueno, pues empecemos a construir. Pero lo importante es generar esa información, porque si no hacemos la preinversión, podemos no alcanzar los beneficios y sobre todo tener un costo de oportunidad por el dinero y el tiempo que tengamos. Entonces, la preinversión, vamos a dejarla, pasamos directamente a la inversión y,
como mencionaba, en el caso de la inversión, pues nos vamos a quedar con esta idea de son los primeros datos que dan certeza o que dan origen o que nos dan capacidad de entender para que cuando tú digas, tengo este proyecto de inversión, cómo se come y cómo se vende, que indiques claramente cuántos metros lineales vas a intervenir, que indiques cuántos metros cuadrados de área forestal o vas a hacer un polígono específico para un desarrollo ecoturístico, que hables del equipamiento en las piezas necesarias, que tú puedas llevarlo a cuantificarlo, de poderlo tener realmente claro tu proyecto, ese alcance, llamémosle la capacidad instalada, es la forma correcta de llamarle, la capacidad instalada de tu proyecto, cómo va a afectar tu unidad productiva de turismo. Esto, cómo mejora los elementos que tienen. Entonces, ahí llega la preinversión, es esta, yo le llamo el punto culminante de la preinversión es cuando tú ya puedes llegar a un gabinete, a un ayuntamiento, a un cabildo, decir, ya tengo este proyecto, yo ya tengo estos elementos lo suficientemente claros para generar un dictamen, porque genera responsabilidad, porque recordemos que es recurso público, somos servidores públicos y tenemos que dar los elementos que justifiquen ese dictamen que diga que lo que hicimos está bien pensado y bien hecho. Entonces, no solamente sirve en el deber ser de la importancia del proyecto, también tiene que ver como responsabilidades de servidores públicos. Ustedes saben bien que cosa que no se dictamina, que no se establece, que no se firma en un acta de cabildo, en un dictamen económico o de justificación, tiene interpretación y los órganos fiscalizadores recuerden que revisan las decisiones que vamos tomando. Entonces, me parece fundamental que tengamos siempre este checklist básico, en el módulo 4 lo vamos a ver, de cuáles son siempre que hablemos de preinversión. Ahora, déjame hablar un poquito de la inversión, porque también hay amigos que están aquí del área de obras, del área de agua, de varios que son ejecutores, ¿no? La inversión, pues, como podrán imaginarse, pues, nos referimos en el momento que se ejecuta materialmente el proyecto, ¿no? Es cuando ya hago la compra, cuando ya hago la obra. Y aquí quise visualizarles un poquito lo que ya conocemos todos, pero a lo mejor los nuevos funcionarios no. Pero lo que nos marca el sector público. Aquí sí me voy a poner muy dentro del marco normativo que es el ser servidor público, que es cómo nosotros nos permite la ley gastar dinero. Hay dos formas, ley de obras públicas, capítulo 6000, o la parte de servicios generales del capítulo 3000, otras ambigüedades cuando tenemos programas de subsidio en el 4000, pero en esencia todas giran en un orden cronológico, ¿no? En esta parte de secuencial. Entonces, haciendo hincapié en la inversión, tomé el ejemplo de tanto de las adquisiciones como la de las obras, donde cómo se vincula con la parte de preinversión, pues es en el expediente técnico. El expediente técnico, si tú tienes un catálogo de conceptos, si tienes un proyecto ejecutivo, si tienes unas cotizaciones con una propuesta técnica clara de implementación, donde te dicen qué te van a dar, cuántas piezas, cómo te lo pongo, con qué licencias, cómo te lo voy a poner, en cuánto tiempo te lo voy a poner. Cuando tienes una verdadera propuesta técnica de un especialista, de un prestador de servicio, donde tienes hasta las garantías establecidas, como tienes un proyecto ejecutivo en la parte de obra pública, entonces tu expediente técnico está preparado, está listo. Ya lo puedes llevar con el área correspondiente para ejecutarlo. En su caso, una oficialía mayor, en su caso, un área de adquisiciones, le vas a decir, aquí ya está lo que yo necesito. Esto es lo que yo te estoy diciendo que yo necesito como área de turismo, ya puedes contratarlo y ejecutarlo. Y entonces va a entrar la etapa de contratación y adquisiciones. Aquí no voy a entrar mucho en el tema, pero pues ustedes saben cómo es la ley como marca, hay procedimientos de adjudicación por monto, excepciones a la licitación, limitaciones a cuando menos 3, licitaciones públicas nacionales o licitaciones públicas internacionales, tanto para la ley de adquisiciones como para la ley de obra pública. Cada una tiene su reglamento, se ejecutará, pero tienen un tiempo. Al menos tenemos que planear en nuestra cronología que va a haber entre 45 días hábiles para poder llevar ya la contratación y tener el contrato. Y eso es parte que uno como desarrollador de turismo lo tengamos presente, porque esos tiempos forman parte de nuestra planeación. Es lo que le vamos a decir, oye, yo ya lo tengo, pero en lo que lo desarrollo y en lo que lo contrato, pues va a seguir, va a llevar su propio tiempo. Entonces, la inversión tiene más que ver con tanto seguimiento administrativo como cumplimiento de ley, porque nadie de nosotros nos vamos a poder salvar de eso, porque así lo marca la ley.
por más que tú necesites un prestador de servicios, lo tiene que contratar adquisiciones, y para que lo pueda contratar adquisiciones, él debe ser una empresa formal que debe conseguir tener ciertas características, cumplir ciertos anexos técnicos. Entonces, entramos ya en el juego de las reglas del ejercicio del dinero público. Y eso es muy importante que lo tengamos. Entonces, en toda esta etapa, ya pues, después podremos ejecutar la obra, podemos tener el bien, vamos a tener que llevarlo a supervisar y vamos a terminar recibiendo el bien cuando ya lo podamos firmar un acta, cuando la obra esté terminada y la podamos donar. Digamos que más bien ahí es donde vamos a poder decir que cierra el ciclo de la inversión, cuando ya tenemos la puesta en marcha de esto, cuando acabó su contrato y tú tienes tu acta completamente clara, ya te sentaste con tu proveedor y le dijiste, oye, ¿cuántos espectaculares me ibas a hacer? Aquí están. ¿Cuántos mobiliarios me ibas a rentar para la feria y en cuánto tiempo? ¿Cuántos fueron? Tu evidencia fotográfica. ¿Estás de acuerdo? Ya te habían contratado, se lograron, lograste tus objetivos, tienes tu cierre, tu reporte, tu dictamen, ¿qué le estableciste tú o no en tus bases de licitación, en tus anexos técnicos? Eso lo viste con tu área de administración. Ya que terminaste eso y cierras tu acta de entrega, o lo que nosotros llamamos el acta cierre de justificación y entera satisfacción de tu servicio, es cuando decimos que terminó la etapa de inversión. Hasta ahí cierra la etapa de inversión. Si no tenemos cerrada la etapa de inversión, que ya le pagué, ya lo devengué, ya lo registré en mi capítulo 5000 de bienes muebles si es que compré algo, o ya fue un subsidio que di y tengo que demostrar y tener las cajas de información y los expedientes documentales de a quién se lo di, para qué y cómo lo usó, confirmar mis reglas de operación. Si no llego a esa etapa, no voy a poder concluir la inversión. Y la inversión es fundamental. Normalmente nosotros, cuando hablamos de prestadores de servicios, cuando contratamos algún tema de feria, algún tema de algún externo, nuestro trabajo como directores es, está bien que se alcance y tenga la calidad de lo que queremos. Es un poco más complicado con la obra pública, porque como la obra pública, si es una intervención que brinca al área de obras, la intervención que tú puedas hacer en el proyecto ejecutivo va a ser la que llevaste en planeación. Por eso es fundamental la planeación, porque ya en obras, quien se lleva la responsabilidad del ejercicio de ese dinero es ellos. Y ellos van a determinar ellos van a hacer la obra como a ellos no les genere problemas. ¿Cuántos de los que tengan experiencia, que hayan vivido, el proyecto fue modificado o no alcanzó, o de la idea original se modificó el presupuesto porque cuando llegó al área de obras, el área de concursos, el área de proyectos, determinó que había otras consideraciones como experto en la materia técnica? Entonces, el área de inversión, la etapa de inversión es fundamentalmente el trabajo entre proveedores, los que generan el alcance que yo desarrollo en el proyecto, y la vinculación con el sector público. Esto específicamente lo acoté para proyectos de inversión donde nosotros actuamos con dinero público. Lo acoté en específico en esto porque no olviden que también inversión privada. Y la inversión privada con nosotros tiene que ver más con un tema de gestión. Pero los temas de gestión en realidad no nos generan responsabilidad tal cual, sino más bien malas funciones, pero no hay responsabilidades. Por eso en el tema de inversión sí fui enfático, o me gustaría que lo supieran, porque si hay nuevos servidores públicos, pues que sepan que en el actuar de este dinero, de esta ejecución, de no solamente es plantear, yo ya planteé análisis, ya tengo muy buenas ideas y demás. Ya en el momento de que se le asigne recurso público por un servicio general, por un subsidio o por una ley o por un capítulo 6000 para obra pública, ya cambia, ya se materializa, ya entra el sector público y ya entran todas las leyes. Y ya es ahí donde la inversión tiene que llevar el acompañamiento. Y es ahí donde nuestra preinversión debió haber sido mucho. Porque si no, vamos a encontrarnos y que no vamos a alcanzar, no vamos a tener el alcance que a lo mejor nosotros queríamos. Por eso es muy importante que conozcamos este proceso, sepamos las responsabilidades de cada uno como servidores públicos. Es fundamental que lo sepan. Los que tienen vinculación en municipios, pues que sepan que su director de obras, si les va a hacer algo, va a ser muy importante. Y el otro stakeholder fundamental es el de adquisiciones, el oficial mayor, porque es el que les va a poder dar los insumos. Ustedes podrán tener todas las ideas, pero si no están bien vinculados con él, no van a poder llevar la etapa de inversión. Ahora bien, pasamos de la etapa de la inversión a la tercera etapa, o lo que a mí me gusta llamar como gestión de resultados, o que normalmente por la dinámica del sector, pues no solemos no darle el mismo seguimiento. Y tiene que ver, no porque
haya malos servidores públicos o porque las condiciones sea un tema de incapacidad. Yo siempre, en la experiencia con el trabajo diario, les decía, no hay emprendedor que piense que va a fracasar y fracasan. Pasa mucho con este tipo de proyectos. No hay un servidor público, no hay un tesorero, no hay un secretario de turismo que no quiera un buen proyecto y que a la mera hora no dé los beneficios correspondientes. Suelen estar los errores, me parece, normalmente en la preinversión y en la operación, pero hablando de operación, me gustaría que se lleven o que entendamos que la operación tiene que ver específicamente desde que el bien ya está funcionando, desde que ya vi estoy, en el caso de que esté dando promoción o tengo un bien tangible que como yo establecí que iba a afectar la unidad productiva de turismo, eso quiere decir que va a afectar la experiencia de los servicios turísticos, va a afectar a un visitante o a un turista. Entonces, ahí es donde debo de fijarme en esas dos cosas. Uno, que se estén alcanzando los beneficios que yo planteé. Es decir, se redujeron los tiempos de acceso, se redujeron los tiempos de espera, se redujeron las molestias, alcancé una tarifa mucho más barata, dado que metí economías, metí más logística, no lo sé, el proyecto mismo lo va a decidir. O en su caso, pude disminuir los costos asociados a esto. Es decir, si pude poner paraderos para evitar molestias, entonces la gente ya puede tener, ya no está en el sol, ya no está en un tema de agua ante una lluvia, pude generar un acceso que antes no podía la gente y perdía tiempo y era riesgoso. Todos esos beneficios son los primeros que te van a permitir hablar de operación, porque lo que vas a hacer es evaluarlos. Vas a ver, ahora viene lo importante, yo estimé que esta intervención duraba 2 años sin que necesitara ningún mantenimiento. Hay que estar pendientes de que si ese mantenimiento se vaya a dar, hay que recordarle a quien debe decir que ese mantenimiento se tiene. Oye, hice un parque acuático que requiere gasto de luz, que debí haber calculado bien, requiere permisos que hay que renovar, requiere financiamiento que no viene, que debe de estar, porque no solamente es el dinero que debe estar en el capítulo que yo ejecuté con el tesorero, sino también debo decirle, oye, a partir del siguiente año necesito que reserves dinero porque allá hay nóminas, porque allá hay luz, porque allá hay gasto en agua, hay manejo de residuos sólidos. Todos esos elementos debieron haber estado en el elemento de inversión, en los de preinversión, y en la operación, tu chamba, nuestra chamba, es ver que se cumpla, que estar pendiente de que estemos alcanzando las metas que quisimos. Es importante también ser autocríticos. ¿Por qué? Porque hay que evaluar los resultados. Oye, ¿logré el objetivo? ¿Logré la problemática? ¿La disminuí poco o no? ¿Qué haría para hablar de una continuidad? ¿Cómo lo voy a mantener? Pasa mucho sobre todo, hemos tenido experiencias de que cuando el gobierno estatal desarrolla un parque a cielo abierto, con temas de imagen urbana, con temas de un parque lineal, un parque acuático, el gobierno lo planea, lo estructura, lo genera bien, tiene sentido, la gente lo usa, pero administrativamente el parque tiene que tener un dueño, ¿no? Y muchas veces para los estados, si no previeron, si no vieron que se lo querían dar al municipio porque el municipio no lo platicaron con él y se lo quieres donar, ¿qué va a pasar? Ese parque no va a funcionar porque el municipio no planeó tener ese dinero. Entonces, nosotros tenemos que ver ahí dónde están los errores que pudieran entorpecer y entonces no vamos a tener los beneficios, ¿no? Fundamental que para operación nos quedemos la gestión de resultados, las evaluaciones, los seguimientos, y eso es mucho de lo que sí podemos hacer nosotros como dentro de las áreas de turismo. Yo pienso mucho también en el ejemplo de las ferias, pensando en municipios, ¿no? Ferias y eventos. ¿Qué es la continuidad del evento? Que veamos que el evento alcance el volumen específico que queríamos, que los metros cuadrados de intervención o el número de eventos sea el mismo o por lo menos más, o que tengan una meta específica, que podamos decir que tu evento está mejorando, cómo se compara con otros eventos, puede crecer o no puede crecer, todos esos elementos que además tienen un contexto político administrativo, porque si tú llegas y dices y demuestras que tus proyectos fueron buenos, que tienen esos alcances, le da vida a este ciclo de vida. ¿Por qué? Porque va a permitir la operación, va a permitir que esté en la psique del gobierno, va a seguir siendo parte ya institucional, ya no solamente va a ser el proyecto que en ese momento se nos ocurre.
Hablando de delimitar estas etapas, pues bueno, creo que ya hablar de esta importancia, creo que lo he venido haciendo, pero me parece importante recalcar, ¿no? Hay que tener rigor antes de invertir, insisto, ustedes mismos ya lo han platicado, es parte con lo que empecé. Hoy el sector turismo es algo, ya se hila de manera mucho más fina, hay un análisis de datos, la tecnología, los impactos que hoy tiene el turismo nos permiten tener un rigor mucho más elevado y por la importancia que tiene, evidentemente, pero también nos permite tener mucho mayor creatividad para este tipo de fines. Entonces, necesitamos forzosamente tener esta rigurosidad. Quiero ser enfático en ella. Seamos profesionales en el sentido de que investiguemos, veamos cómo hacer estos cálculos, Aarón, Elena, cómo poder realmente hacer nuestros proyectos de preinversión, ¿no? Mejorar la planificación, el control, la sostenibilidad a largo plazo. Esto es management. Esta parte creo que muy probablemente todos ustedes la tienen, ¿no? ¿Quién soy yo para decirles, ustedes que son expertos en ese management de la temporalidad, los eventos, por qué necesitan algo antes, cómo irlo planeando? Yo donde sí creo que les puedo ayudar es esto que he venido diciéndoles, ¿no? La planificación no nace desde tu PUA, nace desde que tú estructures tus elementos de inversión para poder vender tu cartera, para tener claro qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a alcanzar en el año, porque eso se va a transformar en tu complemento normativo y en el uso eficiente del financiamiento. Con todos esos elementos ya vas a poder sentarte y jugar dentro de la selección de los dineros, porque llegar y no necesitas empezar de cero, ¿eh? Es muy importante que no necesitamos empezar de cero. De arranque tenemos el presupuesto del año pasado del área que hayas estado. Si eres nueva, pues bueno, hay varias formas de ver por qué eres nueva, debe de haber un diagnóstico. Si no lo hay, pues elabora, ¿no? Pero sí es muy importante, insisto, en esta rigurosidad y en este manejo de planeación, porque no solamente para tener papel y no solamente para cumplir en lo teórico, porque a lo mejor esto dirías, oye, a mí esto no me va a llenar de papel en mi oficina, y tal vez no tengo los elementos, tal vez hoy somos poco personal y ni siquiera tenemos esa especialización. No, pero hoy la ventaja y parte de las herramientas que vamos a practicar en los módulos posteriores es enseñarles que si hay mucha información a nivel perfil, no tan específica, que puede ser de muchísima ayuda para tener esta rigurosidad que nos permita tener una planeación que nos dé cumplimiento al marco normativo que me corresponde, porque nunca vamos a trabajar fuera de nuestro marco normativo, y así eficientar el dinero. Y al final lo que representa es una alternativa para mi presidente, una alternativa para mi director, lo cual, pues evidentemente va a ser beneficioso para él y es de los alcances que vamos a tener. Quisiera concluir con esto, aparte de riesgos, errores comunes al ignorar el ciclo de vida, ¿no? Quiero ser un poquito, recalcar este punto. Hay un módulo específico que vamos a hablar de riesgos y errores, un poquito en esta relatoría de saber gestionar ya dentro del mapeo del sector público y las partes administrativas. Pero menciono 5 básicos, los 2 principales que yo me llevaría es no planificar la operación, la gestión. Recuerden que he sido enfático en que la operación, si no la tenemos planeada, si no sabemos quién va a pagar las nóminas, quién va a pagar los recursos adicionales de todos los costos que generemos, o si necesitamos reinversiones, o si va a haber cambios en alguna normativa, o va a haber alguna obra o intervención que lo va a afectar nuestro proyecto, pues vamos a tener muchos problemas. Es algo que hemos visto y es algo que sí sucede. Lo segundo, plazos de ejecución irreales. Aquí nacemos completamente de la parte de preinversión. Si no hacemos un scouting básico de, oye, ¿cuánto tiempo me lleva a cotizar esto? Quiero traer estos globos. ¿Y cuánto tiempo tardan en llegar? ¿Y cuándo me los da el proveedor? ¿Y cuánto tiempo en ejecutar? ¿Qué va a pasar? Podemos decir al presidente, oye, yo esto lo puedo tener en 6 meses y resulta ser que es en 11, y si lo hice en mayo, pues ya tenemos problemas hasta del tema presupuestal porque los ejercicios fiscales se vencen. Entonces, fundamental tener una buena ejecución de los plazos, tener claro
los tiempos que se llevan, porque así vamos a poder tener mucho más precisión en los alcances. Ahora, los otros, pues es un poquito lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Omitir la parte de preinversión, que no lo vamos a hacer, jamás evitemos la parte de preinversión, por favor, la preinversión, tengamos la preinversión y operación, enfoquémonos mucho en esta. Una falta de enfoque multidisciplinario, esto recae mucho, sobre todo en las áreas a veces de obras, finanzas, me parece que ya son a veces las que traban más que nosotros, pero creo que es importante que sepamos que un poquito de lo que en las preguntas era cómo también hablamos ese idioma, porque si voy a ir a esa área a pedir dinero y a pedirle y le voy a decir, oye, quiero que me construyas, y él me va a decir, yo necesito un proyecto ejecutivo porque así me lo marca la ley, porque voy a sacar precios unitarios, debemos de entenderlo, debemos también de saber cómo resolver eso, debemos de saber torear, sabemos de saber gestionar, y para eso tenemos que tener ese conocimiento. Entonces, si este enfoque multidisciplinario técnico del que hemos venido hablando es fundamental. Y lo final, que el punto de la sostenibilidad, pues, recae en la operación, nuevamente, ¿no? La parte de gestión, creo que eso es fundamental, que lo tengamos en la cabeza, que tenemos que no solamente planearlo bien para poderlo sentar sobre la mesa con los beneficios, tenemos que decir qué pasa si sí se da, quiénes son los stakeholders que quedan, quién va a mantener este proyecto, cuánto tiempo, y esa parte sí nace de nosotros, de quienes promovemos el proyecto de inversión turística. Ya son 11:17, agradezco mucho su atención. Espero les haya servido un poco todo este taguito de los principales conceptos. Gaby, le damos tiempo a algunas preguntas, por favor. Claro, si alguien tuviera alguna pregunta, les pediría por favor que levanten la mano. Vanessa Flores, adelante, si nos apoyas abriendo tu cámara y tu micrófono. Estoy intentando. Espérame. ¿Ya me escuchan? Sí, Vanessa, adelante. Hola, al inicio de las preguntas de mis compañeros, es para aclarar el drama, no es una pregunta. ¿Cómo vas a iniciar un proyecto de inversión turística? Primero, tienes que saber en dónde estás o dónde lo quieres hacer. ¿Con qué localidad o población cuenta ese lugar? ¿A qué recursos económicos tiene? ¿A qué se dedican? Su economía, las actividades que ya realizan y las que tú quieres implementar. Y ya de ahí partimos a lo que dijo el maestro Josué. ¿Sí? Esa era, yo creo, la duda del principio de mis compañeros. ¿Cómo parto? Y esos datos los obtienes en el INEGI y DataTour, como dijo mi compañero. Primero, ¿dónde estás parado? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Con eso inicias. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Vanessa. Muchas gracias por tu participación y sobre todo muy concreta y muy clara. Efectivamente, yo nomás recapitularía con esto que mencionas, Vanessa. Siempre volvamos al bloque 1, recapitulación, slide 1 de 3. La unidad productiva de turismo. Por eso empecé la presentación con la unidad productiva de turismo. Yo creo que hasta cada módulo lo vamos a tener que replantear. Siempre que pensemos en proyectos turísticos, tenemos que irnos a la unidad productiva de turismo. Háganlo, memoricémoslo, recordemos, recurso turístico, centro soporte. Son las dos partes que debemos de tener. Este es un conjunto, al final funciona como un sistema. Entonces, a mí me gusta pensar que siempre esta unidad es un sistema. Tienen equilibrios. Si una no funciona, la otra. Entonces, si ustedes dibujan su unidad productiva de turismo, si agarran esa presentación y empiezan a ponerle nombre y apellido, de ahí van a poder desarrollar la problemática o el área que quieren afectar. Entonces, muchas gracias, Vanessa. Izamal es mágico, por favor, si nos apoyas abriendo tu cámara y tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Hola, mucho gusto. Yo soy Luis Felipe Flores, soy el director de Turismo y Desarrollo Económico del municipio de Izamal, que es pueblo mágico en el estado de Yucatán. Tengo una duda,
porque en estas dos clases se presentó como los alcances que podrían llegar a ser los proyectos de inversión turística. En el caso particular de Izamal, su principal atractivo popular puede ser el color amarillo, pero en realidad es porque contamos con arquitectura monumental, tanto colonial como prehispánica, en un rango de menos de 1 kilómetro. Contamos con 11 pirámides o estructuras prehispánicas de tamaño monumental, similar al tamaño de la pirámide de Cholula en Puebla, y aparte un convento que igual mantiene algunos récords de dimensiones a nivel, pues, continente, a nivel mundial. Entonces, todo este patrimonio se encuentra, pues, en deterioro y es necesario realizar un rescate integral, pues, en diferentes etapas y con diferentes alcances. Yo quisiera saber concretamente si el proyecto, si puede ser considerado como proyecto de inversión turística, un análisis integral de toda la ciudad y el diseño de estrategias para el rescate, conservación y reutilización de estos espacios catalogados como monumentos arqueológicos e históricos, ya que al haber sondeado con algunos especialistas cuánto costaría simplemente hacer o diseñar los proyectos más allá de los montos millonarios para ejecutarlos, pues son costos muy similares a lo que costaría lo que decíamos un parador turístico, ¿no? O sea, hacer un parador turístico me costaría lo mismo que hacer un proyecto que me permita saber cuáles son todas las necesidades de Izamal en materia de conservación en los próximos 20 años. Pues quería saber si es posible enfocar el diseño de un proyecto de inversión turística hacia el diseño de un proyecto integral que permita conocer todas las necesidades en materia de conservación que tiene un municipio. Gracias, director. Antes que nada, sí conozco oportunamente a Izamal, con el secretario Barrera, andado por allá. Déjame, antes de que me regañe Adolfo, porque me vaya a regañar por mi respuesta, pero lo primero, mira, los planes, todos los que son los programas de ordenamiento integrales, todos los estudios no son proyectos de inversión turística. ¿Por qué? Porque recuerda que para que sea proyecto de inversión turística tiene que ver con la experiencia, tiene que afectar la unidad productiva de turismo, tiene que tener un alcance y debe de tener un servicio al usuario. Sin embargo, todos esos son estudios de prefactibilidad, son parte de lo que venimos hablando. Todos los estudios de preinversión es parte de tus estudios de preinversión. Todo esto Pero que bueno, tú... es que bueno, respondiendo más con la pregunta es porque justamente la razón por la cual consideramos que pudiera ser sustentado como un proyecto de inversión turística es porque la condición en la que están estos inmuebles, patrimonio, que son el principal atractivo turístico del municipio de razón por la que vienen, cada vez permite que sea menor la experiencia. O sea, cada vez son más limitados los espacios que se pueden visitar por las condiciones en las que están. Déjame, te lo planteo en el orden secuencial de esta secuencia lógica. El proyecto de inversión turística tendría que ser la rehabilitación de todos estos centros culturales o monumentos. Ese es el proyecto de inversión turística, es la rehabilitación de ellos que tienen a atender, que va a atender cierto turismo o visitantes. Ese es el proyecto de inversión turística. Para eso vas a necesitar sus estudios y sus factibilidades. Dentro Ok. de esas factibilidades va a estar la factibilidad económica o estudios de mercado. En esas factibilidades vas a tener que justificar por qué vas a intervenir eso. Ese diagnóstico del que tú hablas forma parte de las factibilidades económicas de tu decisión de proyecto de inversión. Es el que te va a justificar económicamente. Vas a decir que tú tienes que intervenirlo porque atiendes a 1,000 personas, 2,000 personas diarias, que en los fines de semana se te van a 6,000, que implican tantos metros cuadrados de atención, que son tantas horas de recorrido, que detonan tanta actividad indirecta de restaurantes de la localidad, que albergan un horario de actividad económica de 6 a 8. Esos son los estudios que tú tienes que hacer tú como director de desarrollo económico. Tú tienes que mapear, tienes que estructurar, es tu factibilidad económica. Y esta es la razón para que tú digas, el proyecto de inversión turística que yo necesito es rehabilitar estos monumentos, es estas pirámides. Y el proyecto de inversión turística es ese, porque el problema es en la unidad productiva de turismo, volvemos a la teoría, es el recurso turístico es el que vas a afectar. Entonces, al darle el recurso turístico, ponerlo en condiciones óptimas, tú vas a poder mejorar la experiencia del visitante y el turista. Entonces, ahora sí, tu proyecto turístico tiene ese sentido. Todo lo demás forma parte de tu proyecto de inversión, de tus estudios de prefactibilidad. Esos diagnósticos de los que hablas son muy buenos, a nosotros nos gustan.
hay que desarrollarlos también un poquito en alcance, porque hablabas de todos los elementos. Yo te diría, si me permitieras aconsejarte, yo lo acotaría específicamente para los monumentos que quiero intervenir. ¿Por qué? Porque es lo que tengo que dimensionar, es el alcance. Nuevamente, proyectos de inversión turística, nos vamos a la slide que es, me parece, la 5, alcance, unidad productiva de turismo y el cambio en la experiencia del turista o la prestación del servicio. Entonces, este ejemplo que pones es muy bueno. Yo te diría, sí, por supuesto que si es un proyecto de inversión turística, el intervenir el monumento, pero tu diagnóstico no puede ser considerado una parte de tu proyecto de inversión turística, forma parte de tus elementos de factibilidad económica que dan origen a los estudios de preinversión. Por eso, preinversión, inversión y operación. Ok, muchas gracias. No, de qué a la orden, Samuel. La última pregunta, Alejandro Gutiérrez. Adelante, por favor. ¿Podrías abrir tu micrófono, por favor? Porque no te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Sí. No, otra vez no te estamos escuchando, Alejandro. No sé si quieres poner la pregunta en el chat. Sí, no se escuchó, Gaby, aquí tampoco. ¿Me escuchan? Sí, estoy escribiendo. ¿Me escucha? Ya te empiezo a escuchar, Alejandro, ¿cómo estás? Sí, Pues, sí. Mi comentario iba un poco en ese sentido. Realmente uno de los problemas que se presentan en los municipios es contar con un área de proyectistas y en las áreas específicas, ¿no? Porque normalmente en el área de obras públicas se tiene para hacer calles, parques, pero cuando son proyectos específicos como el turismo, no se cuenta con esa área y la primera situación que se topa un ayuntamiento es en la gestión para obtener recursos para el desarrollo de los estudios de factibilidad y en ese sentido, un poquito en la experiencia, es importante apoyarse con otras instituciones que puedan apoyar como universidades, como centros de estudio que hacen algunos tipos de estudio y que se pueda gestionar, ¿no? De esa forma para apoyar a poder soportar toda esta desarrollo de los estudios. Y pienso que, pues, obviamente todos estos cursos de capacitación son muy útiles porque los ayuntamientos necesitan también proporcionar mucha información que luego las universidades o cualquier ente que pueda apoyar a realizar esos estudios de factibilidad no tienen, ¿no? Desde el análisis de la MIR, de su plan municipal de desarrollo, ¿no? De las condiciones particulares, ¿no? Del ayuntamiento, ¿no? Ese era el comentario. gracias, Alejandro, y muy valioso. Tienes toda la razón. Muchas veces lo que sufrimos no es tanto en la inversión, sino en la preinversión. Precisamente es ahí donde faltan los recursos y es muy difícil también, es la realidad, que podamos hacerle a nuestro tomador de decisiones, decirle, oye, necesito dinero para estos estudios, necesito estas cotizaciones, necesito este proyecto ejecutivo. Creo, en la experiencia, Alejandro, yo nada más te agradezco, sobre todo el hecho de que sí, hay muchas formas de darle un poquito la vuelta, universidades, fundaciones, certificaciones, pensaría cuando hablamos de playa, digo, hemos tratado de hablar de desarrollo comunitario en general, porque es lo que la mayoría está haciendo, pero todos los de playa que tienen algo mucho más específico, pensemos en certificaciones como Blue Flag o impactos indirectos como Corazón Urbano, que son estrategias un poquito ya dándole un poquito la vuelta, porque eso no es un proyecto de inversión turística, pero es un proyecto que tiene impacto en el turismo.
Entonces, esto que tú dices, esta genialidad de ir a buscar y darle soluciones, me parece fundamental y qué bueno que la mencionas. Yo solamente te complementaría, hoy también mucho de lo que podemos hacer es desarrollar, dado que hay suficientes datos ya, hay tantos proyectos que están y que son públicos, que se licitaron, está Compras MX, hay varios estados tienen licitaciones, datos de licitaciones abiertas, también podemos trabajar a través de precios unitarios. A mí me gusta mucho que hagamos los análisis a nivel perfil, José será muy enfático, a nivel precios unitarios, porque entonces con precios unitarios tú ya puedes hacer un muy buen proxy, sencillo, básico, rudo, pero ya puedes llevar a la mesa a un presidente, a un secretario, decirle, este proyecto rondará este dinero. Está dentro de la baraja, tiene sentido o no, porque todos los directores, todos nosotros, siempre que vamos con el jefe, le presentamos que nuestros proyectos se mejoran. Siempre. Esa es la idea. Entonces, ante esta disyuntiva, mientras mejor esté preparado en términos de preinversión nuestro proyecto, creo que las probabilidades te van a favorecer y vas a evitar los riesgos que pudiera tener en su implementación o el no alcanzar los beneficios. Creo que esta postura de universidades, fundaciones adicionales, yo te sumaría este trabajo que puedes hacer con la información de datos por todos lados, es una de las ventajas, le agregaría a esta manera de torear y de genialidad para darle solución a los estudios de preinversión. Gracias, Alejandro. Creo que sería la última pregunta, Gaby. No sé si Adolfo nos tengas un aviso. Sí, ya estamos sobre la hora. Recordemos que, como habíamos quedado, las sesiones van a tener duración entre 1 y 2 horas. Ya estamos rondando las 2 horas. Sin embargo, pues aquí por el chat han estado comentando que cualquier duda adicional la pueden compartir por correo electrónico. Aquí vamos a tratar de darle respuesta puntual a cada una de ellas. De todas formas, en el siguiente módulo vamos a empezar y abrir constantemente sesiones para preguntas y respuestas para lo que vaya quedando un poco en el aire, ¿no? Siguiente módulo vamos a hablar de todo el tema de preparación de proyectos. Va a estar impartida por José Carrillo, otro de mis compañeros. Eh, de todas formas, pues muchas gracias por su atención, por su participación y esperamos verlos el siguiente miércoles en el módulo 3 del curso. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Buen día, gracias. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias.